¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga. Qué gusto poder estar con ustedes nuevamente en esta escuela de profetas de la Iglesia del Santuario, de la Relino Fino. Estamos con el tema de intercesión profética y estamos muy contentos de saber que muchos de ustedes están semana a semana siguiendo estas clases, estas enseñanzas, y queremos saludar a los hermanos de diferentes países que están llevando esta escuela. Queremos dar gracias a Dios por la vida de todos nuestros hermanos de Venezuela, de Argentina, de Colombia, de México, de Perú, de Chile, de Honduras, de Estados Unidos, de Ecuador y de Guatemala, entre otros, que están siguiendo semana a semana estas enseñanzas de la escuela profética. Esperamos que sean de mucha bendición en sus vidas y oramos para que el Señor los fortalezca, los pueda usar poderosamente en este tiempo tan especial. Así que sin más, vamos al curso de hoy. Este es el quinto ciclo y este es el curso, como les decía, intercesión profética. Estamos en la clase número 9, donde vamos a hablar y compartir con ustedes acerca de lo que es el nacimiento sobrenatural. Amén. Entonces estamos listos y entramos a la enseñanza. Hay una advertencia para este capítulo, porque podría alterar drásticamente la población del reino de las tinieblas e incrementar la necesidad de clases para nuevos convertidos. En la necesidad de orar por los perdidos, podemos buscar en la Biblia algo que se relacione en cómo pedir para que Dios salve las almas, pero no vamos a encontrar nada al respecto. Curioso, ¿verdad? Lo que sí vamos a ver es que en Mateo 9:38 Dios nos pide que oremos para pedir obreros para la mies. Pero sí podemos encontrar algunas escrituras con respecto a los dolores de parto, ¿no? ¿Qué cosas son los dolores de parto? ¿No? ¿Qué es lo que hacen? ¿Es una forma válida de oración? ¿En realidad hay una oración que da a luz? ¿Cómo puede tener parte un humano en el nacimiento de una vida espiritual? Esto es muy controversial. ¿Qué tiene que ver con esto los gemidos, los lloros y el arduo trabajo? Un segmento del cuerpo de Cristo probablemente cree que ya tienen una comprensión adecuada de lo que estamos hablando. Pero otra parte es muy probable que hayan escuchado lo suficiente y no quieren saber nada al respecto. Es probable que haya otro grupo que no haya oído nada absolutamente de esto, ¿no? Pero esta oración llamada dolores de parto siempre causa interrogantes. O sea, cuando vamos a nosotros tener esta experiencia o vemos esta experiencia en otros hermanos o en otras congregaciones donde no se ha visto en la nuestra esta experiencia, siempre la persona que por primera vez experimenta esta gracia de Dios, yo quisiera llamarles una gracia de Dios, yo creo que la persona que está allí viendo esto no va a quedar para siempre igual. O sea, va a tener se va a dar un quiebre, ¿no? en su espíritu, y va a saber de que algo pasó con esa persona, que algo cambió. Amén. Entonces, es sabido que en la Iglesia de Cristo se cree en ello, pero no ocurre a menudo. Las pocas veces que se escucha, se le relaciona a una viejecita, una de esas pocas guerreras de oración en la iglesia. Muchas veces se toma como algo místico que nadie comprende en realidad, ¿no? Entonces, quiero contarles, ¿no? Para enriquecer un poco este tema de lo que es esta experiencia, por decirlo, esa primera experiencia con algo que me pasó a mí ya hace muchos años. Recuerdo que estábamos teniendo una experiencia muy fuerte con el Espíritu Santo, y los pastores que dirigían la iglesia donde yo estaba
empezando a congregar, eran pastores que habían sido bautistas por más de 20 años y recién habían recibido esa experiencia del Espíritu Santo, y Dios estaba visitando fuertemente esta iglesia. Y bueno, mi esposo y yo decidimos apoyar esta obra, este ministerio. Sin embargo, un día cuando llego a la iglesia, veo a la esposa del pastor tirada en el suelo, llorando y gritando con gemidos muy fuertes, muy fuertes. Entonces yo dentro de mí juzgué esa experiencia que ella estaba teniendo, y yo cuestioné y dije, no, eso no puede ser de Dios, Dios no puede obrar de esa manera, ¿no? Entonces para mi incredulidad el Señor me tomó y yo caí de rodillas en ese lugar, y fue como si se me abriera, ¿no? Se me abriera el piso, literalmente, y se me abriera el mundo espiritual, y empecé a ver seres que eran más o menos de color medio plomo, un plomo así feo, y eran unos seres que no tenían los ojos, pero sí sacaban la lengua con gemidos, con expresiones de dolor, de sufrimiento, ¿no? Como que quisieran salir de ese lugar donde estaban. Entonces oigo la voz del Espíritu Santo que me dice, tú tienes que clamar, me dijo así como ella, para que la gente que está en esta zona, en este lugar, en ese momento estábamos en la zona por la avenida Arica, ¿no? Esa zona es Breña, por donde queda antes el ex cine Arica, y me dijo, tienes que clamar para que la gente de esta zona no se vaya a ese lugar. Entonces fue una experiencia tan fuerte que cada vez que yo postraba mis rodillas para orar, volví a sentir el dolor de esas personas que estaban en esa condenación eterna por las cuales nadie había clamado. Entonces entendí que el pueblo de Dios necesitaba clamar para que no haya un despertar en ese lugar, haya un avivamiento. En ese tiempo todavía en lo que es el Coliseo Amauta no funcionaba como una iglesia, pero ahora ya hay una iglesia fuerte, poderosa, hay muchas iglesias en esa zona, porque mucha gente empezó a llegar a los pies de Cristo. Entonces definitivamente lo que vamos a repasar ahora, o sea, esa experiencia que tuvimos, ¿no? Y que la empezó a tener toda la iglesia luego, tenía una base bíblica muy fuerte, la cual estamos compartiendo en este momento para poder entenderlo, ¿no? Con más claridad. Entonces vamos a ver lo que es la unción de Tomás. Los discípulos le hicieron a Jesús muchas preguntas cuando no comprendían las cosas. En ocasiones parecerán un poco irreverentes, implicando que su capacidad para enseñar no era demasiado buena. Le hacían preguntas sobre sus parábolas, le preguntaban sobre algunos de sus dichos difíciles, ¿no? Escondían sus palabras tras un lenguaje agradable llamándole maestro, pero tanto ustedes como yo sabemos que lo que en realidad decían era, ¿de qué estás hablando? Una vez él les dijo que comieran su carne y bebieran su sangre. Un grupo de ellos le llegó a decir que eran cosas duras de decir. Sabemos lo que en realidad quisieron decir, estás diciendo cosas raras. Ese grupo finalmente se apartó. En otra ocasión Cristo estaba siendo elocuente en cuanto a que los discípulos no debían turbarse porque había muchas moradas en donde vivía su Padre. Él se dirigía hacia allá y les prepararía algunas más y luego volvería para llevárselos. Y por supuesto ellos conocían el camino hacia ese lugar, ¿no? Veamos Juan 14 del 1 al 4. Les dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho,
Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuera y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Amén. A esas alturas Tomás, gracias a Dios por Tomás, dijo que todos ellos estaban pensando: un momento, Jesús, no sabemos a dónde vas, le dijo, mucho menos cómo podemos llegar allí. ¿No? Seguramente la respuesta de Jesús les ayudó. Dijo: yo soy el camino, vas a ir a través de mí. Posiblemente los discípulos no comprendieron mucho, sino hasta después. Como solían hacerlo los 12, a menudo hacemos las mismas cosas y en forma segura, reverente y espiritual actuamos como si comprendiéramos, aunque no sea cierto. Seguimos siendo ignorantes, pero quedamos bien, que es lo que realmente importa. Sin embargo, de vez en cuando la unción de Tomás nos viene y le decimos a Dios que ha hecho un mal trabajo, ¿no? Al explicarnos algo tal como lo que se refiere a los dolores de parto. Tal vez deberíamos dejar salir algunas de las molestosas preguntas que hemos enterrado y sacar a la superficie esta pregunta, ¿no? Si la intercesión con dolores de parto en realidad ayuda a que las personas se salven, ¿por qué cuesta trabajo llevarlo a cabo? ¿Y por qué sucede tan raras veces? ¿Por qué lo experimentan tan pocas personas? ¿Y por qué tiene que ser tan escandaloso y extraño? ¿Y por qué no dijo más sobre lo que era y cómo hacerlo? Eso es muy grosero, ¿verdad? Es esa manera de preguntarle al Señor, pero es una pregunta sincera, es una gran pregunta, ¿no? Entonces vamos a ver los dolores de parto, vamos a explicarlo. Es un acontecimiento espiritual, no lo podemos producir nosotros. Amén. Eso también es cierto de los dolores de parto. Cuando eligió dicho término, el Espíritu Santo utilizó un fenómeno físico, dar a luz, para describir un suceso espiritual de la verdad. O sea, es un paralelo. No es lo mismo, porque lógicamente no van a ser una criatura, pero sí podríamos comparar el dolor, la expresión, la experiencia. Es muy parecida a tener un bebé, es muy parecida, porque viene un clamor, viene un dolor, viene una sensación de algo que sale del vientre. Entonces es lógico que sea muy aparatoso, ¿no? Nosotros si recordamos alguna experiencia de haber visto a alguna mujer con dolores de parto, sabemos de lo que estamos hablando. Amén. Entonces, al hacer esto, su énfasis no está en el terreno físico, sino en lo espiritual, y la comparación no debe tomarse literal o de forma puntual. En otras palabras, el Espíritu Santo no está intentando describir lo que sucede físicamente, sino más bien espiritualmente, cuando utiliza las palabras dolores de parto. No es un nacimiento natural, sino espiritual. El énfasis debe estar en el poder espiritual liberado para dar a luz espiritualmente, y no al fenómeno físico que puede acompañarse de gemidos, llantos, lloros, gritos, retorcijones, ¿verdad?, en el piso, ¿no? Hemos tenido una experiencia tremenda cada vez que llegamos a algún país y tenemos que ministrar este tema que ya lo llevamos ministrando ya casi por 25 años, el tema de limpiar nuestras iniquidades, ¿verdad? Y es este curso limpiando la cizaña de nuestros corazones y de la iglesia. Curiosamente, cuando hemos llegado a una iglesia local en un país, cuando estamos visitándolo por primera vez, vemos que antes de comenzar a ministrar estos temas, hay personas que nunca pasaron por la experiencia de estos dolores de parto, de este nacimiento espiritual, y el Señor los toma, ¿no? Y muchas veces los pastores se preocupan por lo abrupto y por las formas, la manera como alguna persona de la iglesia, que mayormente son las personas que tienen ese
esa disposición y esa intercesión diaria por la iglesia, por la nación, etcétera, que Dios los toma, ¿no? Entonces la iglesia lo que tiene que hacer es orar, pues estar orando por esa persona, ¿no? Porque la experiencia es muy muy fuerte. Entonces eso lo hemos experimentado casi en todos los países donde hemos llegado, en Chile, en Argentina, en Bolivia, ¿no? En Colombia. Entonces en Estados Unidos también. Entonces es una experiencia fuerte, ¿no? que se da con algo nuevo que van a hacer. No solamente se da en la experiencia, esta experiencia cuando va a haber un nacimiento de almas, nuevos convertidos, sino se da también cuando se va a producir algo nuevo espiritualmente en una iglesia, en una congregación, ¿no? ¿Por qué? Porque ese poder que suelta el Espíritu Santo es para un nuevo nacimiento, es para algo nuevo que se va a establecer en ese lugar, hablando espiritualmente. Entonces, si a nosotros en algún momento nos llevó a tener esta experiencia, bueno, cuando somos enviados, cuando somos llevados a otras regiones, a otras naciones, a otras provincias, etcétera, y eso no se ha dado en ese lugar, pues el Espíritu Santo nos toma a nosotros o toma a cualquier, como decía, siervo, ministro, puede ser el pastor principal de la iglesia, puede ser los diáconos, puede ser alguien que tiene dones proféticos, o los intercesores, 1, 2 o varios, ¿no? Pueden ser hombres, pueden ser mujeres, hemos visto niños, hemos visto jóvenes, que el Espíritu Santo los toma, y ellos, después que salen de esa experiencia, cuentan y dicen que ha sido algo así parecido como dar a luz, ¿no? Entonces el énfasis, como les decía, debe estar en el poder espiritual liberado para dar a luz espiritualmente. Ese debe ser el énfasis, y no en las demás cosas físicas que se manifiestan en aquel que está siendo tomado por el Espíritu, para que todo esa liberación del poder de Dios se manifieste. No se olviden que la palabra del Señor dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Entonces lo que se establece es una libertad en el Espíritu para lo nuevo que está trayendo el Señor, y eso viene definitivamente acompañado de gritos, lloros, etcétera, etcétera. Hemos visto iglesias acá que han sido tomadas literalmente toda la iglesia en un gemir, en un llanto, ¿no? Total, porque cosas nuevas se van a establecer en esas congregaciones. Entonces tenemos que estar nosotros apercibidos a todo esto, y no darle, como les decía ya, más atención a la expresión física, sino a lo espiritual que va. Eso tenemos que tener mucho cuidado. Entonces la mayoría de los que hemos estado relacionados con la oración, con dolores de parto, hemos hecho que lo que sucede físicamente se convierta en el centro. Por lo tanto, perdemos el centro espiritual de algo que está naciendo del Espíritu. Amén. Entonces es fácil descubrir si has cometido esa equivocación. Pregúntate y responde honestamente. Cuando escuchas la palabra dolor de parto en el contexto de la oración, piensa primero en lo que está sucediendo en el espíritu, ¿no? Un nacimiento, o cómo está sucediendo externamente en el cuerpo, ¿no? Entonces, miren, hermanos, si nosotros somos intercesores, si nosotros ya tenemos experiencias espirituales, y no nos preparamos a tener esa experiencia, haciéndole énfasis, como les decía, a cuidar aquello que espiritualmente están haciendo, tal vez vamos a perder eso que Dios está trayendo a la iglesia, y tenemos que prepararnos nosotros, pero también tenemos que preparar a las personas que están siendo parte de esa administración del Espíritu Santo. Amén. Entonces, al definir los dolores de parto externos, no solo hemos pasado por alto la cuestión real, sino que también hemos aceptado inconscientemente lo que creo que es una mentira de Satanás, ¿no? ¿Cuál es la mentira? Que solo unas pocas personas pueden tener en realidad dolores de parto, ¿no? Y esto en raras ocasiones. Eso no es verdad. De hecho, todos podemos involucrarnos en los dolores de parto, ¿no?
el nacimiento espiritual, de la intercesión y hacerlo regularmente. La clave es darnos cuenta de que el énfasis está en que nazca algo espiritual, no en lo que nos sucede conforme lo llevamos a cabo. Si nosotros ya vamos a tener, como así decir, una vergüenza, una preocupación por lo que piensan los demás hermanos, etcétera, etcétera, no nos vamos a disponer a ser usados por Dios para ese nacimiento espiritual, y eso se puede simplemente abortarse y no nacer. Nosotros no dejarnos usar por el Espíritu Santo, porque no nos olvidemos que en ese momento nosotros somos ese cuerpo que el Espíritu Santo usa para liberar, ¿no? Algo nuevo, como les estaba diciendo. Entonces es muy importante, hermanos, considerar esto sobrenatural que el Señor hace para traer un mover especial de Dios. Entonces, por favor, recuerden que la intercesión con dolores de parto puede incluir manifestaciones físicas fuertes, muy fuertes, ¿no? Eso no va a pasar desapercibido, ¿no? Pero no tienen que ser así, ni tampoco se pueden definir por estas. La unción para dar a luz. La oración para dar a luz. Para cambiar nuestra manera de pensar a partir de este momento y de este capítulo, utilizaremos la palabra la oración para dar a luz, intercambiándola con dolores de parto al referirnos a esta intercesión. Los siguientes pasajes mencionan directamente la oración con dolores de parto, nacer, o el contexto y las palabras lo implican. Primera Reyes 18 del 41 al 45 dice: entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose a tierra puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como una palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo: ve y ve acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron, las nubes y el viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel. La postura de Elías en este pasaje es la de una mujer en aquellos tiempos mientras estaba dando a luz. Acá se intenta que veamos a Elías orando con dolores de parto, ¿no? Algo nuevo que iban a hacer. Santiago 5:16 también hace referencia a este acontecimiento y lo llama oración ferviente. Dice, ¿no? Por tanto, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por los otros de manera que sean sanados. La ferviente oración del justo obrando eficazmente puede mucho. Amén. Vamos a ver el Salmo 126 del 5 al 6. Dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Vemos ahí un esfuerzo, ¿verdad? Un esfuerzo, en este caso cuando veíamos a Elías, veíamos que tenía que subir y bajar 7 veces, ¿no? Era una manera como estaba haciendo un acto profético para que algo nuevo nazca, ¿no? Entonces acá vemos también que cuando confesamos nuestros pecados los unos a los otros, se va a soltar ese poder espiritual, porque la oración del que lo está acompañando, esa persona que está confesando sus pecados, puede volverse como una oración de parto, como un gemido, como un gemir, como un llanto, para que algo nuevo nazca en aquella persona que se está arrepintiendo. Esto lo vemos constantemente, ¿no? Esto no es algo extraño que pasa en el ministerio. Esto los intercesores lo podemos ver muy constantemente, ¿no? Cuando una persona está arrepentida de algo en especial y dice: no, yo estoy andando mal en los caminos del Señor, me arrepiento, pues hermano, te vamos a acompañar, vamos a orar. Si tú le pones tu mano sobre su hombro, ¿no? Y permites que él se restaure con Dios, arregle sus cuentas con Dios,
es muy posible que el Espíritu Santo te tome para que haya ese nacimiento nuevo, ese nuevo obrar espiritual en la vida de esta persona, para que nunca más vuelva a recurrir a las prácticas que estaba haciendo, al pecado, la rebelión, la iniquidad que lo estaba tomando. Entonces, por eso es que en esta parte en Santiago habla que la oración ferviente, ¿no? La oración como dolores de parto, esa oración que el intercesor se quiebra por aquella persona que estaba alejada de Dios, puede mucho, ¿sí? Entonces tenemos que buscar ser usados por Dios para este tipo de oración ferviente, este tipo de oración en la que no estamos orando en la carne, sino que es el Espíritu el que está produciendo algo nuevo para la vida de esta persona. Amén. Entonces eso lo vamos a ver en Isaías capítulo 66, versículos 7 al 8. Dice: antes que estuviera de parto, dio a luz; antes que le viniese dolores, dio a luz hijo. ¿Quién ha oído cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Amén. Juan 11, del 33, 35, 38, 41 y 43 dice lo siguiente: Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Jesús lloró, ¿no? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro, y era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo al Padre: gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, diciendo: Lázaro, ven fuera. No nos olvidemos de que Lázaro era amigo de Jesús, ¿no? Y dice acá la palabra que Jesús lloró fuertemente, o sea, hizo una intercesión profética para que volviera a la vida. Él sabía que ya el Padre lo había escuchado, porque cuando se da esa oración ferviente, ¿no? Donde el Espíritu Santo quiebra al vaso profético, y el vaso profético sabe que el Espíritu Santo lo ha tomado porque ya está obrando. El vaso profético no tiene que ver ya el milagro hecho, sino él sabe que en el Espíritu se está creando algo. Entonces él, cuando le dice: Lázaro, sal fuera, es porque sabe que Dios ya obró a través de su intercesión, ¿no? ¿Qué tal seguridad de ya agradecerle: Señor, gracias, porque yo sé que tú siempre me oyes? Pero previo a eso había habido dolores de parto. Previo a eso el Señor Jesús lloró, el Señor Jesús gimió, el Señor Jesús de pronto se retorció de dolor. No lo dice esto claramente la Biblia, pero si vemos en el contexto de las palabras, no tiene que haber sido ese tipo de intercesión con dolores de parto, porque la seguridad que le traía la victoria, ¿no?, del Padre Celestial sobre el cuerpo de su amigo que ya había fallecido era muy grande, ¿no? Entonces este es el tipo de intercesión profética a la que el Señor aspira que tengamos cada vez que vamos a orar por alguien. Amén. Entonces vamos a ver a Mateo 26, 36 al 39. Dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Miren esta frase, ¿no? Esta frase, angustiarse en gran manera. Ya él estaba entrando en ese quebrantamiento, en ese gemir, en esa disposición de su espíritu para poder interceder, ¿no? Por sus amigos, por la humanidad. Entonces dice: Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, ¿no? Quedaos aquí y velad conmigo. Entonces él había entrado en un dolor, pero era algo que lo tomaba totalmente, ¿no? Acá dice mi alma, pero era todo, ¿no? En su espíritu, en su carne, todo lo sentía, ¿no? Dice hasta la muerte, o sea, sentía ese dolor
él estaba intercediendo por él mismo, por lo que él iba a pasar. O sea, él estaba intercediendo por la prueba que iba a pasar, para que Dios creara algo nuevo en él, algo sobrenatural. Todos los que ven la muerte de Jesús dicen que tiene que haber habido una intervención sobrenatural para que él soporte tanto dolor, para que él pueda estar intercediendo por nosotros cuando estaba siendo clavado en la cruz, ¿no? Entonces dice, quedaos aquí, velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. ¿No? Tremendo, ¿no? Tremendo entender ese momento del Getsemaní, ese momento de la cruz, donde incluso los discípulos, ¿no? Cuando estaban acompañándolo en su dolor, no pudieron permanecer orando con él, pero él sabía que él necesitaba que algo nuevo se diera para la humanidad entera, y él mismo se dispuso como el intercesor por excelencia a clamar para que Dios les dé fuerzas. Amén. Vamos a ver Romanos 8 del 26 al 27, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Qué tremendo, ¿no? O sea, acá el Señor nos dice que el Espíritu nos va a ayudar en nuestras debilidades, porque no solo nos va a ayudar a interceder como conviene por otras personas, sino muchas veces no vamos a poder explicarle a otras personas lo que nos está pasando, el dolor que estamos sintiendo, la lucha espiritual que estamos teniendo. Entonces, si nosotros le decimos, Espíritu Santo, no sé cómo pedir, no sé cómo orar, sé que estoy pasando una prueba difícil, sé que se tienen que romper ataduras, etcétera. Entonces nos postramos y empezamos a orar en el Espíritu. El Espíritu Santo nos va a guiar y nos va a tomar así con esos dolores, como esos dolores de parto, con esos gemidos indecibles, ¿no? Para fortalecernos y para prepararnos para todo lo que significa la victoria que el Señor ya tiene para nosotros. Amén. Dice, escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Entonces el Espíritu Santo va a venir cuando te postras y te pones a orar en lenguas, y va a empezar a interceder por ti, ¿no? Pero lo va a hacer no conforme a tu carne, a lo que tú quieres, a lo que tú deseas, sino conforme a la voluntad de Dios, conforme a la voluntad del Padre. Puede interceder el Espíritu Santo por ti, pero también puede interceder por los santos, puede interceder por los hermanos, por los pastores de la iglesia, por la nación misma, ¿no? Solamente necesita que te dispongas, solamente necesita que tú estés dispuesto a que el Señor pueda usarte de esta manera. Amén. Vamos a ver Gálatas 4:19. Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. No, miren, él se disponía, no importaba las veces que sea necesario, por sus discípulos a seguir sintiendo ese dolor, para que cosas nuevas se establezcan en la vida de los discípulos, para que se cree aquello que, esa atmósfera espiritual en ellos, ¿no? Que les lleve a vencer sus propios pecados, rebeliones, iniquidades. Amén. Entonces él se disponía y veía así a los discípulos como hijitos. Bueno, de hecho que este versículo lo está hablando Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo les dijo esta frase: hijitos míos, por los cuales vuelvo a sentir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces acá veíamos que para Pablo era, por así decirlo, fácil, ¿verdad? O una disposición de volver a sentir esa experiencia espiritual, porque sabía que iba a traer bendición a sus discípulos. Él sabía que Dios tenía que terminar la obra en ellos, y él estaba dispuesto ahí a clamar con esos gemidos indecibles, con esos dolores como de parto, que sabía que él no lo podía producir. No es algo que humanamente se pueda producir, era algo que
el Espíritu Santo iba a hacer a través de él. Amén. Aunque estos pasajes no explican completamente qué es o cómo se hace, ¿no? Algunas cosas están claras, ¿ok? El Espíritu Santo está involucrado, definitivamente, ¿no? Un cristiano sin el Espíritu Santo no va a pasar nunca toda esta experiencia. Está asociado con la reproducción espiritual. Sabemos que algo se está produciendo, algo nuevo se ha gestado ¿no? en ese intercesor a través del Espíritu, y lo que el Señor quiere es decir, ya llegó el momento de que esto salga a la luz, ¿no? De que esto que está en mi voluntad sea hecho. Ayuda en el proceso de maduración de los creyentes. Amén. Entonces eso no solamente va a ayudar para que aquellos que son receptores de esta intercesión profética puedan madurar, sino también el que se deja usar por Dios, ¿verdad? También va a ir madurando, va madurando en el ejercicio del don, en saber cuándo el Espíritu Santo lo quiere tomar, ¿no? Y todo eso va a poder, el intercesor, el vaso profético, va a saber cómo poder dirigirlo a lo mejor de la congregación, de la iglesia, o del propósito por el cual está intercediendo. ¿Ven? Puede ser muy intenso, involucrando fervor, lágrimas, incluso gemidos, como les decía anteriormente, ¿no? Es muy escandaloso, ¿no? Es muy escandaloso. Hemos visto personas, hermanos que los tomaba el Señor y realmente otros hermanos se preocupaban, ¿no? Por las expresiones de dolor, de llanto, de lágrimas, de gemidos. Pero mientras yo creo que tengamos esto como una primera experiencia, va a ser un poco difícil manejar las emociones. Pero conforme ya, ¿no? El Espíritu Santo, tú te dejas tomar por el Espíritu Santo, cada vez va a ser el tiempo menor y la efectividad mayor también. ¿Amén? Dice, suponiendo que Cristo estaba con dolores de parto ante la tumba de Lázaro y que Elías también los tenía al orar en la montaña, están involucrados para producir milagros físicos, no solo el nuevo nacimiento, ¿no? Esto es todo por hoy. Entonces, hermanos, tenemos que ver esto, que como les decía hace un momento, este tipo de intercesión profética o de oración en el Espíritu, o del nuevo nacimiento, como le queramos llamar, el Espíritu Santo la puede usar para diferentes situaciones, para diferentes cosas que se dan, para sanidades físicas, para sanidades del alma, ¿no? Para liberación, para establecer en una iglesia revelación nueva que esté llegando, para interceder por una nación, ¿verdad? Por un problema en la familia que no se sabe cómo orar. Definitivamente, hermanos, es un instrumento que Dios usa realmente, que nos permite crecer, que nos permite ser usados por Dios. Y después de eso, no se olviden ustedes que pasa lo mismo que le pasa a una mujer cuando da a luz. Exactamente, la alegría que viene después de esta experiencia es muy parecida a una mujer que trajo algo nuevo a la vida, porque el Espíritu Santo se alegra tanto, ¿verdad?, de eso nuevo que ha hecho a través de ti, que te hace sentir ese gozo, esa alegría, esa felicidad de saber de que algo cambió. Muchísimas personas nos han dicho después que oraron, que tuvimos esa experiencia, que intercedieron, que lloraron, que gimieron por mí en la iglesia, usted o otros vasos de la iglesia proféticos, otros hermanos. Es como si yo recién hubiera nacido de nuevo, es como si yo fuera recién un cristiano, una nueva criatura, ¿no? Entonces lo que le decimos, lo que pasa es que habían ataduras fuertes, habían traumas, habían cosas que no te permitían crecer en el Señor. Entonces, hermanos, animémonos. El Señor, si nos queremos disponer como intercesores proféticos, ¿no?, para el Señor, hay un precio que pagar, ¿no? Hay un precio que pagar,
pero también hay una alegría de compartir con Dios, y hay un crecimiento que el Señor va a traer y un galardón grande sobre sus vidas. Así que los animo a ser esforzados y valientes, que Dios está con nosotros. Un abrazo grande, muchas bendiciones.